Qué gusto tenerte como siempre aquí en cada tarde en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y antes de continuar me gustaría que nos siguieras a través de las redes sociales, por supuesto, en las plataformas que tú ya conoces, Branding Office 1, en Radio Choca y a través de No Median MX en Facebook. Y por supuesto en Instagram a través de Choca Radio y también en nuestro canal de YouTube que va a aparecer en la pantalla. Por supuesto, es un placer tenerte aquí y saludo, por supuesto, también a nuestros amigos que nos ven en la Chontalpa a través de Tu Nueva Visión y, por supuesto, en la parte de aquí de Villahermosa, en Terranova, a través de Gol TV. En este sentido, hoy es un día importante porque vamos a analizar lo que pasó la semana pasada. Es decir, hace unos días atrás se llevó a cabo el tercer informe del triunfo de lo que se llama el triunfo de la victoria del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 1 de julio se cumplieron 3 años y en este contexto surgió un debate de qué se estaba informando, cómo se estaba informando y pues también se vio el escenario en ese debate, el contraste del contrainforme y también, por supuesto, de lo que dijo el presidente. Y para lo que dijo el presidente, hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a alguien que es un experto en el tema político y su análisis. Él es abogado y por supuesto usted lo conoce muy bien, es Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez, verles a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, efectivamente fue un informe que llamó la atención y atrajo la agenda política nacional del país. Cuéntanos cómo podemos partir platicando de este tema que se llevó a cabo la semana pasada. A ver, el informe del presidente López Obrador responde y corresponde a lo siguiente. El presidente, desde que empezó su mandato, trimestralmente ha estado generando informes a la ciudadanía, al pueblo, como él le llama. Pero aquí hay una fecha muy importante, 1 de julio del 21, 3 años después de la histórica victoria, con los 31 millones de votos que obtuvo el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, donde técnicamente, históricamente, es un punto de inflexión, donde un partido nuevo del 2014 a la fecha se suma una victoria contundente en todo el país. Victoria que, por cierto, rectifica de manera interesante en lo estatal y también en el Congreso las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021. Pero a ver, yo aquí quisiera irnos unos años atrás, cuando el presidente López Obrador genera el segundo informe de gobierno, el oficial, el constitucional, en septiembre de cada año. Y fíjense lo que comenta. Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción. Y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar. ¿Por qué comento esto, Luis? Porque para analizar un informe como el del presidente López Obrador es importante atender no solo a resultados de gobierno, técnicamente hablando, sino también al contenido discursivo, los términos claves desde donde el presidente ha construido una plataforma política para llegar, en este caso, a su población objetivo. En esa situación, Carlos, hubieron tabloides de periódicos posteriormente el informe. También debo decirlo, estuvieron presentes durante el informe mucha tendencia en las redes sociales y había gente que decía que el presidente mentía. Había gente que decía que apoyaba al presidente y por supuesto también todo lo que conllevó a esto fue un análisis de fondo. Para empezar, ¿cuántos informes ya lleva el presidente? ¿No? Esa sería la pregunta porque pues acabas de aperturar tú que dices que cada trimestre el presidente hace como un corte de caja de lo que se está haciendo en ese momento o lo que se lleva haciendo en ese momento, pero en septiembre tenemos el informe constitucional, ¿no? Entonces, para que podamos entender esto, cuéntanos cómo lo podríamos explicar al público de cuántos informes lleva y cuáles son realmente informes que avala la Constitución. Bueno, a ver, el informe constitucional son cada año en septiembre. Pero en este caso, a ver, el presidente López Obrador, en algo que se ha distinguido desde que fue jefe de gobierno en el extinto Distrito Federal, hoy en día Ciudad de México, se ha distinguido de manejar la agenda pública, manejar la opinión pública desde su agenda
de tal suerte que los mecanismos, el estilo personal de generar opinión del presidente, desde que fue jefe de gobierno, ha permitido que la opinión pública fortalezca e inyecte su discurso. Entonces, estos mecanismos de la temporalidad de cada 3 meses, yo tengo contabilizado 13 informes, tanto los constitucionales y los no informales, sino los político-mediáticos. La agenda que el presidente estipuló como informe. Y hay que entender también que en política, dimensionar que quien pone la agenda, más que le imponga, atendiendo al buen dramaturgo Saramago, procura sobre todo inyectar las ideas fuerza en la opinión pública, en la sociedad en general. Entonces, el presidente con estos pequeños informes lo que hace es buscar cultivar ese discurso que lo ha llevado hasta donde está. Obviamente está el informe constitucional, pero yo creo que esta lógica de cada 3 meses también permea y fortalece la dinámica y los ritmos del presidente ante la población objetivo que él tiene. Yo lo que observo, si nosotros revisamos el contenido discursivo del presidente, no es un informe técnico administrativo, que es el que ese sí se entrega en el Congreso de la Unión. Es un informe más retórico, discursivo, ricamente vaya de un contenido político histórico, porque el presidente tiene un gran apego a la historia de este país, de nuestro país, donde él construye la coyuntura presente con el pasado y a partir de ahí proyecta líneas hacia el futuro. En este contexto, Carlos, hablamos de un informe que de alguna manera va dirigido, quizás la pregunta sería, ¿este informe va dirigido al público que sigue el presidente López Obrador o va dirigido a los mexicanos en general? Yo lo que observo es de que el presidente durante todos estos informes, más allá de lo que diga el presidente en ese momentum, es el post-informe. O sea, me explico, es con las plataformas digitales donde el presidente está muy bien posicionado, hay que destacarlo, buscan resaltar el mensaje que el presidente quiere dejar a la población. Sí observo una población objetivo, pero sobre todo a las mexicanas y mexicanos. Por eso me atreví a citar aquí claramente el mensaje del segundo informe de septiembre del año pasado. Estábamos en el periodo intra-COVID, seguimos en el periodo intra-COVID, donde el presidente es consistente, pertinente y relevante en las ideas fuerza que quiere inyectar en la opinión pública y obviamente a la población. Él desde las mañaneras, el presidente desde sus informes trimestrales y obviamente los informes constitucionales, está procurando que la opinión pública esté a su favor, aunque ya haya posiciones en contra. Pero aquí hay un punto muy importante, estimado Luis. La lógica del presidente es ellos y nosotros. Y esa es la lógica discursiva argumentativa que le da al presidente fuerza en el poder discursivo frente a la opinión pública. Y bueno, están los números de encuesta. Si vemos por estado y a nivel general, el presidente ronda por arriba del 60%. Y en las entidades federativas, en donde, vamos a plantearlo así, donde peor le va, está entre el 40 y 45 puntos. Pero en todos los demás, más de 50 puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una focalización del discurso político del presidente, insisto, discurso político del presidente en los informes, donde lo que busca es resaltar su agenda y el porqué de su agenda para estos momentos coyunturales que estamos viviendo. Pero en ese contexto, si lo tomamos a partir de lo que nos estás narrando, Carlos, hace 3 años el presidente inició con el 80% de la aprobación y hoy, 30 meses después, está por debajo del 60%, como lo estás platicando, y por eso aterrizo esta pregunta nuevamente, porque entonces lo que alcanzo a ver es que efectivamente él está focalizando, o por lo menos desde mi percepción, claro, su discurso político hacia un sector específico. Es decir, analistas de diversos medios de comunicación han planteado que él le habla única y exclusivamente a su público objetivo, ¿no? En ese contexto, según las encuestas, pareciera ser que esa aprobación abrumadora que llevó al presidente a poder, también hay que decirlo, poder mantener una agenda política importante, porque ahorita nos vas a platicar de las reformas, claro, que el presidente presumió la semana pasada, pero independientemente de eso, vemos que pareciera ser que solamente le está hablando para ese público que aún tiene, y hay que decirlo también, mantiene, aunque ha bajado, mantiene una aceptación aceptable. Y bueno, si lo comparamos en el mismo periodo, sí, claro, a los antecesores que le sucedieron al presidente actual, pues evidentemente pues está
más que Sí. bien calificado en ese contexto, pero se ha perdido, ¿no? A ver, es natural que en el ejercicio de poder el desgaste venga. Estamos viviendo una época intra-COVID, no ha terminado el COVID-19, hay que seguirse cuidando, es la invitación que también se abre en esta intervención. Entonces, es natural el desgaste. Lo que llama la atención del presidente es cómo él está cuidando, y eso es una observación, está cuidando a la gente que lo sigue apoyando. Y se reflejó en las elecciones pasadas. Morena se alza con la victoria. Y aquí lo pronosticamos semanas atrás, un par de meses atrás. Morena se afianza con la victoria. Obviamente pierde votos efectivos, pero gana territorio político electoral. Entonces, digamos que fantasmalmente se ve el presidente, sí, pero aquí hay un punto muy importante. Las políticas del presidente de la República, cuando llega al gobierno, él genera reformas administrativas de concentración del poder, donde los programas sociales técnicamente vienen desde el gobierno federal. A nivel comunitario, a nivel ejidal, a nivel tierra, vida cotidiana, los apoyos están llegando a las familias, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, otro tipo de modalidad de jóvenes, vaya, el apoyo está llegando a las microempresas. Entonces, aquí lo que tenemos es una construcción discursiva para ese tejido social, porque el presidente, por eso me voy al pasado, el diagnóstico que ellos traen, que ahí sí me parece acertado, es el desgaste de la cohesión social del país, donde ellos están actuando de tal manera que no solo discursivamente, sino con acciones políticas de gobierno, no solo políticas públicas neoinstitucionalistas o neoliberales, buscan permear en la población para sumarlas al motor del desarrollo. Y si nos damos cuenta, en la lógica discursiva del presidente no solo se habla de crecimiento económico, sino se habla de desarrollo económico. Y esto no es una doctrina de per se del presidente, hay una corriente de economistas en estos tiempos ante la lógica de la gran concentración del poder, donde se apela más con un crecimiento económico, un desarrollo económico, social, que es muy importante. Carlos, en esta situación, lo que vimos en el pasado informe, el pasado 1 de julio, el presidente destacó la construcción de una nueva arquitectura legal, según lo menciona él, y que se ve reflejada en 55 reformas a la Constitución. Y es un número importante de modificaciones, pero sin entrar en detalle entre todo esto, ¿cuál es tu contexto a raíz de de alguna manera, del punto central en el que el presidente marcó su discurso? Permítanme hacer un comparativo. El periodo de Peña Nieto para esta fecha tenía ya 86, 87 reformas a la Constitución. Los dos presidentes que más han reformado la Constitución han sido Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se ve un presidente que no quiere. Había una lógica estratégica de tocar la Constitución para una nueva Constitución para articular su gobierno, pero después en los debates internos se dieron cuenta de que una nueva Constitución podía traer más que progresos reveses. ¿En qué sentido? Generar polémicas por ciertos parámetros constitucionales que son, le dan un signo distintivo a la Constitución del 21, pero su raíz del 1917. Entonces, están reformando poco a poco desde una lógica, eso es muy importante destacarlo. Si hacemos si lo ponemos en categorías generales, lo que implica las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador son de contenido social, de contenido neoestatista y contenido desarrollo, vamos a plantearlo en esos términos históricos, un desarrollo estabilizador. El presidente trae este concepto del desarrollo estabilizador, del milagro mexicano, donde están generando una lógica administrativa de concentración del poder para generar austeridad, pero también para combatir la corrupción. Entonces, yo podría comentar si son 55, pero entre ellas podemos destacar el tema de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, el tema de la Guardia Nacional, nombramientos de funcionarios superiores de Hacienda, prohibición de la partida secreta, derecho a la salud preventiva, reforma educativa, en fin. Todas estas reformas que tienen una lógica, de garantizar la fortaleza del Estado en el desarrollo de la población. Carlos, y en este contexto el presidente también llegó de alguna manera marcado por diferentes cuestiones durante este proceso que ha vivido los 3 primeros años de gobierno del hoy mandatario federal, y pues también esto de alguna manera se lo ha visto complicado al presidente. Casos como el tema que pues la liberación del Chapo, Claro. del hijo del Chapo, perdón, temas tan trascendentales que han desgastado su popularidad
como la renuncia de su primer secretario de Hacienda y que también ha venido en cascadas otras renuncias, en las protestas de movimientos feministas, la desaparición del Seguro Popular en medio de lo que tú bien decías Completamente. hace un momento, el tema de que seguimos viviendo en una pandemia y también pues el tema de las vacunas y por si eso fuera poco, también declaraciones desatinadas, en un sentido personal lo digo, desatinadas de parte de su subsecretario cuando se subió al ring del tema de alguna manera con mensaje político en un tema tan sensible como la falta de medicinas de niños con cáncer. Pero bueno, todo esto ha englobado un sinnúmero de situaciones que el presidente lo ha puesto de alguna manera con barreras o con etapas que ahorita me vas a decir tú si las ha ido sorteando bien o si las ha ido superando y además de eso pues también implica un desgaste en el tema de un contexto muy marcado como fue el tema de la cuestión de la clase media, ¿no? Que surgió durante este periodo de pandemia, el hecho de que, por ejemplo, tú decías hace un momento, los apoyos federales están llegando a la gente, efectivamente, a los grupos que están designados para tal, pero pues también se vio una ausencia dicen los que se denominan clase media, se vio una ausencia de apoyo hacia ese sector de la población. Creo que al presidente, más allá de que le ha funcionado el tema de las mañaneras, porque sí le ha funcionado al presidente, sí nos parece que, o sí me parece que han habido ciertas declaraciones, como tú bien comentas, Luis, que le han generado más contras que pros. Digo, no hay no somos perfectos. No, nada es fácil. A ¿no? ver, la sobreexposición de la principal figura política de este país, vaya, es una sobreexposición que él tiene, pero que él también ha medido, vaya, es un personaje público que ha estado activo 35, 40 años de la vida pública de nuestro país, desde Tabasco hasta Palacio Nacional. Entonces, es natural que en las intervenciones haya esas situaciones. Pero a ver, el tema no es la mañanera en sí, el tema es lo que sale y se interprete de la mañanera. A mí que me ha tocado analizar temas de las mañaneras e intervenciones discursivas, por ejemplo, a mí este discurso del tercer informe, segundo informe, primer informe, son muy buenos discursos, muy bien construidos políticamente hablando. El tema es cómo el medio agarra o el analista agarra esa frase y genera una tergiversación de lo que está diciendo. Porque lo que es una realidad es que los medios de comunicación también mienten para vender, eso hay que decirlo. Y cada quien utiliza su agenda porque tiene sus agendas. Entonces, aquí viene la lucha por dominar la opinión pública en la agenda pública o política de este país. Y ahí el presidente no se ha dejado, porque además de la mañanera, por si eso fuera poco, y ahí también quizás será otra mesa de análisis, pero el tema de quién es quién en las fake news, en las noticias falsas, pues ha generado también una tendencia y apareció precisamente paralelamente en ese informe que dio la semana pasada el presidente. Y que, por cierto, independientemente de que tú bien lo decías el otro día, el tema es quién lee El País, quién lee el New York Times, quién lee el Washington Post, todos esos medios internacionales que se han dedicado, por cierto, últimamente a criticar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Independientemente de eso, pues sí se vio una tendencia hasta cierto punto bien organizada de parte de todos aquellos que opinan diferente a Andrés Manuel, porque sí se vio una línea en la cual dijeron, a ver, esto está mal, o sea, esta situación de quién es quién, incluso hablaban de que cooptan la libertad de expresión, ¿no? Híjole, no, a ver. O sea, es un debate interesantísimo. Yo ahí sí voy a tomar una posición. Aquí diríamos, aquí a la Gramsci, Antonio Gramsci. Vamos a ver cómo sale Carlos ahorita. A ver, yo aquí no voy a ser dócil, no voy a ser débil, no voy a ser tibio. Aquí sé que sé determinantes. A ver, el presidente es un ciudadano, de entrada. Y es un presidente, tiene una función pública política constitucionalmente hablando, que la población lo puso ahí durante 6 años. Y eso es una aplicación es un ciudadano, sí, pero tiene el cargo que el resto de los mexicanos no tenemos. Tenemos aquí dos posiciones de cómo debería de comportarse el presidente frente a ese tipo de situaciones. Me están atacando, a ver, primera opción A, ¿me quedo callado? Opción B, ¿me quedo callado y restringo? Hay una tercera opción, opción C, más heterodoxa. Construye un escenario para revelar lo que es falso. Aquí el tema es, y ese es lo más interesante, me parece
en una lógica de mercado de ideas, en una lógica de libertad de expresión, de la construcción de la opinión pública, que es el fundamento de toda democracia constitucional, me parece que el presidente puede participar en el debate de la opinión pública. Porque hay que destacar lo siguiente, estamos en un sistema presidencial. Yo me preocuparía en este tercer formato si el presidente restringiera desde el Poder Ejecutivo, amedrentar, limitar a la libertad de expresión de la opinión de los analistas, periodistas. Y si nosotros analizamos medios de comunicación tradicionales, digitales, redes sociales, yo hasta este momento he escuchado cosas a favor y cuestiones en contra. Vemos debate, hay debate. Ahí están las encuestas del Financiero, el país está polarizado. Ahora bien, esa es la lógica de cómo, de lo que está sucediendo. El gran temor que tengo es que se tergiverse esta situación y lleguen a excesos por un lado y del otro. Pero me parece que el presidente, como funcionario ciudadano, y aquí va a venir la polémica, ¿tiene derecho el presidente a generar ese tipo de situaciones? Sí, no. Yo creo que sí. Estoy más en un sí por la construcción del debate en la opinión pública, en el mercado de ideas. Forma parte, vaya, de la opinión, del debate democrático de este país. Y yo me preocuparía, insisto, si hubiese una restricción, pero yo no estoy viendo una restricción. La gente está opinando en contra del presidente, con insultos y no insultos. Entonces, me parece que esto enriquece el debate, por supuesto. Con falsas noticias, bueno, pues también. Pero eso está pasando en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, liberales e iliberales. Fíjate que yo creo que ahí vamos a ir concluyendo esta dinámica que está súper interesante, pero que es importante ir puntualizando poco a poco y a lo mejor da para muchos otros programas, porque efectivamente tú dices, ¿quién comete el exceso primero? ¿Quién comete el exceso o quién está en desventaja? Creo yo que la libertad del presidente como nunca, al final se está viendo desde el principio con las mañaneras. El exceso pues ya tendrá que de alguna manera posicionarse la ciudadanía en el contexto de si está bien o está mal. Bueno, todos tenemos una opinión. Claro. En esa situación de la democratización de la libertad de expresión, pues evidentemente cada quien va a tomar su posición, pero lo que sí vemos es que quien de alguna manera viene poniendo la agenda y ha ido centralizando incluso el tema de la información, pues lo vemos que lo hace muy bien y es el presidente no solamente a través de las mañaneras, sino a través de estos ejercicios que ya estamos viendo que profundizan de alguna manera en un campo muy peligroso, creo yo desde el punto de vista, porque las agendas evidentemente, lo que tú dices, se polarizan y se va llegando al grado de ver a un país que quizás estamos viendo la nota que no ayuda al desarrollo de México. Es decir, un pleito entre un jefe del Ejecutivo y medios de comunicación cuando hay diversos temas fundamentales que debatir y que pues evidentemente no se alcanzan a ver a profundidad porque la agenda política es la que predomina. Todo derecho contrae una obligación y todo derecho y obligación contrae un compromiso. El tema, esa dicotomía viene desde los griegos. Tienes derechos y obligaciones. Claro. Hay compromisos con la comunidad. La autoridad no es que esté encima del ciudadano, tiene que procurar el orden, la paz, la seguridad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad. El tema es que con los instrumentos del Estado, tú no abuses de esa posición de poder porque estás en una posición de poder para afectar a otros. El tema es que el periodista tiene un poder también muy importante, por eso se le llama el cuarto poder. Influyen en la opinión pública. Mi pregunta es, ¿qué tan ético no es mentirle a la población? Porque lo que es una realidad es que así como en las redes sociales que está probado y acreditado, también hay muchos analistas, muchos periodistas, muchos medios de comunicación de todo tipo que mienten para vender. ¿Quién restringe o quién regula esa situación? ¿Me está restringiendo? No, a ver. Entonces distingamos entre la nota informativa y distingamos entre la columna y el análisis. Porque tampoco se vale engañar a la población bajo una posición. El engaño de la población viene cuando tergiversan los hechos. Ahí viene el tema. Por eso fake news es noticias falsas. ¿Qué estás diciendo?
Es un gran debate. Porque aquí el punto que tengo con el presidente, yo no estoy en contra de que él genere un debate con los medios de comunicación. Es más, qué bueno que se genera. El tema es aquí que utilice los instrumentos del Estado para amedrentar. Y yo hasta este momento no he visto un amedrentamiento, o sea, una limitación para que los otros medios opinen, sean personajes o empresas. Entonces, yo lo que creo es, y ahí es una propuesta es, me parece que se requiere un mecanismo de regulación. Una regulación que garantice estos valores democráticos para que el debate sea parejo y no solamente sea de un lado y del otro. ¿Qué me preocupa? Poniéndome a favor de los periodistas y analistas es que se den nombres. A mí de todo eso sí me parece que dar nombres sí me parece muy peligroso porque digo, son figuras públicas, pero también hay que cuidar las formas. Fíjate que a mí lo que lo que debo decir y no puedo dejar de ponerlo en la mesa es que también no decir toda la verdad es una forma de mentir. Y en este ejercicio, cuando vemos a diferentes actores políticos dar plazos, justificaciones, ampliaciones, de alguna manera mucha mecánica que enrarece la respuesta que se necesita escuchar de parte de la autoridad, pues también implica un contraste, ¿no? Porque no puedes llevarte la vida en ese contexto y no dar el resultado que de alguna manera prometiste. En esa sintonía, yo creo que el ejercicio del periodismo sí se ve en un tema, y lo digo desde el punto de vista ciudadano, sí se ve desde un punto de vista que se corre el riesgo de poder ser avasallado por un tema que, como tú bien dices, quizás necesita regulación, pero pues ahí está la Constitución y la Constitución nos regula a todos, y en ese ejercicio lo que no debemos cruzar es esa delgada línea, o lo que no se debe cruzar es esa delgada línea de discutir todo lo político o todo lo argumentativo a un tema de índole, como coloquialmente lo decimos aquí en Tabasco, de grilla, con nombres y demás, a olvidarnos de lo fundamental que el país necesita conocer, saber, y también necesitamos atender. Bueno, en el caso de las autoridades necesitan atender. Pero Carlos, no nos despedimos de este tema, está muy interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas y muchos más en los próximos programas, pero el tiempo claro, nos corta. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. No sé si quieres dejar una última conclusión al respecto o la antesala del siguiente tema que vamos a hablar. Nada más como cierre. Analizar un informe como el del presidente López Obrador significa revisar sus pasados informes. El presidente López Obrador es muy pertinente, consistente y busca la relevancia del momento de coyuntura para presentar sus informes trimestrales. Entonces, hay que entender el discurso del presidente bajo una lógica de hacia atrás para adelante. Y él toca mucho la historia y la reinterpreta. El presidente lo que quiere es hacer historia, pero para hacer historia hay que dejar historia. Esa es la lógica discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es su discurso y por eso es su actuar. Muchas gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, analista, abogado y analista político, por cierto, de Casa de Acceso B. Nos vemos en la próxima emisión de Acceso B. Para mí siempre es un gusto tenerte cada tarde de martes aquí en tu programa. Hasta pronto.